Muy buenas todo el mundo, aquí Leveiro y hoy os traigo el que creo que es el cuarto vídeo de estos tutoriales de Hearts of Iron 3. En este tutorial por fin vamos a empezar con pues las tácticas militares. Vamos a empezar en este vídeo con las tácticas básicas de los ejércitos de tierra. Y en futuros vídeos haré pues tácticas un poco más complejas quizás, tácticas marítimas que también tengo que aprenderlos antes de nada, y por último tácticas aéreas que no son muy complicadas y será un vídeo bastante corto. Y luego supongo que un vídeo que combinará todas estas tácticas. Bueno, primero, para el primer ejemplo en el que os voy a explicar lo básico de estas tácticas, y luego os voy a enseñar tres ejemplos que se usaron de verdad en esta Segunda Guerra Mundial. Dos por parte de los alemanes y uno por parte de los rusos. Aquí vemos nuestro ejército en azul, el ejército enemigo en rojo y la frontera que sigue este río en rojo. Vemos que ellos están fortificados bien por estos extremos y tienen barcos aquí, así que cualquier ataque aquí de mar pues no serviría. Bien, en el Hearts of Iron 3 sabréis que simplemente empujando el enemigo hacia su terreno, como voy a demostrar a ver si puedo, con estas flechas, simplemente empujando todos hacia su terreno, pues si tienes gran superioridad puedes hacerlo y además ganas terreno, pero nunca destruyes las unidades enemigas, siempre se refuerzan y llegará un punto en el que, aunque controlen muy poco terreno, pues ellos estarán muy concentrados y podrán defenderse mucho mejor que tú podrás atacar. Así que para ganar en estas guerras, lo primordial es destruir las unidades enemigas. Y para destruirlas, pues hay una forma básica, es la táctica básica que os voy a enseñar hoy, que es básicamente rodear y luego destruir. Cuando una unidad está rodeada, sin vías de escape hacia ningún lado, pues es completamente destruido. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta unidad de Fredericksburgo está rodeado aquí en Alejandría, Varsovia, Newport News y Charlottesville. Estos nombres, vale, pues tendrán estos nombres. Bueno, está completamente rodeado. Si le ganas en un combate tiene que retirarse, pero no puede retirarse a ningún lado, con lo cual es destruido y se quita del juego, y la nación que lo controla no recupera nada de su manpower, ni nada de los oficiales, ni nada de la producción invertida en esa unidad. Es una unidad completamente perdida. Y bien, las tácticas básicas para rodear al enemigo se centran en, como vemos aquí, concentrar tropas rápidas y fuertes, que en casi todos los casos son tanques, aunque con otros terrenos pues quizás sea mejor caballos, dependiendo del terreno. Por ejemplo, en España es muchas veces mucho mejor usar caballos en muchas ocasiones por las montañas y tal, pero nosotros vamos a representarlos con tanques. Y para ello voy a abrir este nuevo. Como vemos, los tanques pues avanzarían todos en una línea, atravesando las líneas enemigas, dejando pues los demás en pie. Para ello tendríamos que fortificar este cuello de botella que tenemos aquí, y después, cuando hemos atravesado las líneas, golpear hacia los lados, rodeando en cuanto más tropas posibles mejor. En este caso rodearíamos a todas las tropas en Washington, para después ir cerrando este hueco con estos de aquí adelantándose. Ahora sí se adelantarían, y al adelantarse, he dibujado una línea mal, vale. Al adelantarse, pues las unidades tendrían menos terreno, por ejemplo, y se podrían meter todos en Alejandría y ganarles la batalla y destruirles completamente. Y así hemos ganado un montón de terreno fácilmente. Además, hemos destruido gran parte de su ejército, y además habremos perdido menos hombres y tardado menos tiempo,
porque cuando cortas las líneas de suministro del enemigo, las tropas enemigas, pues no les llegan suministros. Y al cabo del rato, cuando se quedan sin suministros, empiezan a perder organización. Y esa organización pues no se recupera al no tener suministros. Y eso da una ventaja tremenda en las batallas. Y bueno, aquí esto es la táctica básica de rodear y destruir. Está basado en la doctrina alemana que usan durante estas guerras. Para ello vamos a ver un ejemplo de Alemania, como hemos aquí escogido. Vamos a poner un mapa político y abrir el plan alemán para el ataque sobre Francia y cómo destruir el ejército entero francés. Vemos aquí la concentración de tanques de Alemania. Es justo lo que veíamos en el otro plan. Se concentraban los tanques en un punto, se rompían este punto y luego se atravesaban las líneas enemigas hasta rodearles. Y como hay costa, pues es mucho más fácil rodear al enemigo. No tienen por qué rodear todo y volver a sus líneas, sino solo rodear hasta la costa. Y esto pues es importante recordar que hay que aprovechar pues los elementos de terreno que hay. Y bueno, vemos además un poco más avanzado aquí que emplean unidades aéreas para romper la línea inicial del enemigo para que los tanques puedan avanzar con más velocidad aún. Eso es algo que cubriremos en el apartado de ataques aéreos y cómo usarlos. Y bueno, en la realidad los franceses y los ingleses lo que hicieron fue al declarar Alemania guerra contra Holanda y contra Bélgica, pues adelantaron grandes ejércitos hacia los Países Bajos. Y al estar esos grandes ejércitos, aquí había un pequeño eje donde se juntaban con la línea Maginot. Los alemanes golpearon en ese eje y ocuparon todo este terreno. Y al hacer eso, pues todas estas unidades de aquí, del norte, quedaron aisladas, empezaron a perder suministros y fueron rodeados, y al final se quedaron solamente en Calais y esta zona, Dunkerque, y de ahí tenemos la famosa retirada de Dunkerque, que tanto es conocido en Inglaterra. Y bueno, aquí vemos una aplicación muy práctica de cómo usar esta táctica. Y bueno, voy a repasarlo otra vez. Es golpear aquí con todo lo que hay de unidades rápidas, además usando aviones si es posible. Ocupar el terreno rápidamente con los tanques. Aquí es buena idea fortificar la línea para que no contragolpeen y te destrocen la punta de la flecha que has creado aquí. Y ya pues se trata de, con la infantería básicamente, destruir lo que ha quedado del enemigo rodeado. Así que bueno, este es el plan con Alemania de Falklev. Ahora voy a recargar la partida con Alemania en una fecha más avanzada y vamos a ver los planes en Rusia y los planes alemanes contra Rusia y los planes de la Unión Soviética contra Alemania. Así que hasta dentro de unos segundos. Bueno, nos situamos aquí en la frontera con Alemania, con la URSS, en el 11 de diciembre de 1941. Es el punto donde, cuando tenían más terreno prácticamente los alemanes. Solo hay un golpeo hacia Stalingrado que cubriremos con estas tácticas. Y ahora os voy a enseñar la táctica alemana. Bueno, aquí vemos muchas flechas, pero lo que hay que ver es aquí donde están los tanques. Vemos que hay 3 cuerpos de tanques alemanes que golpean aquí y rodean estas grandes cantidades de tropas rusas antes de seguir hacia el sur, juntarse con estos tanques aquí en este punto y haber rodeado aquí otros grandes ejércitos rusos en este punto. Y aquí vemos otra vez esta táctica tan simple de cómo destrozar al enemigo, rodeándole y luego destruyendo sus tropas. Así, además de ganar todo este terreno, dejas menos defensores el otro lado de la frontera para que luego puedas realizar otros golpes tan duros. Así que vemos aquí como el plan es rodear aquí y luego avanzar de nuevo
con un ataque hasta aquí, hasta el mar del Caspio, y rodear todo el ejército del sur, dejarlos sin suministros, aunque eso sí, pueden avanzar, pueden enviarlos por aquí. Creo que es mucho más difícil. Y bueno, básicamente rodear todas estas tropas y dejarlos completamente destrozados. Es simple. Y además aquí, para proteger el flanco, porque si tú avanzas con los tanques aquí, son muy vulnerables a un contraataque que aísle completamente a los tanques. Y aquí pusieron el ejército rumano, el ejército italiano y el ejército húngaro. Y bueno, vemos la táctica de lejos. Aquí rodean a una pequeña sección. Aquí rodean a una sección bastante grande. Y aquí otro golpeo para rodear otra gran sección. Simplemente la misma estrategia. Usar los tanques, golpear en los puntos débiles y rodear a los puntos fuertes. Porque, como siempre, es buena idea golpear donde ellos no tienen tropas. Y si rodeas donde sí tienen tropas, pues esas tropas ya no sirven. Ahora mismo voy a recargar y voy a enseñaros la táctica de Rusia que usó, que es básicamente se basa en lo mismo, y ahora os lo voy a enseñar. Bueno, nos situamos aquí con la URSS en el mismo escenario, pero ahora hay que imaginar que los alemanes han realizado esa táctica que antes vimos. Han rodeado grandes cuerpos de ejército, vemos todo lo que habrán rodeado aquí, y tendrán gente hasta Stalingrado. Así que vamos a poner el plan, si no me voy de la zona. Vemos aquí la frontera imaginaria que tendríamos. Recordemos que aquí estaba vigilado por el ejército rumano, el ejército italiano y el ejército húngaro. Tres ejércitos muy pobres en comparación con los alemanes y ahora mismo los rusos, porque tendrán mucha experiencia en esta guerra y además unidades muy desarrolladas. Recordemos que todos los tanques estaban avanzando sobre Stalingrado para luego bajar por aquí hasta Astraján y rodear todo el sur de la Unión Soviética. Y bueno, en vez de enfrentarse a la punta de la flecha, lo que hicieron los rusos es golpear aquí a los ejércitos débiles rumanos. Aquí también protegían los rumanos. Y además los italianos también recibieron bastante. Y con los tanques rodear a esta gran fuerza de tropas alemanas que tanto daño habían hecho llegando hasta aquí. Y así es otra vez demuestra que cómo ganarle a las mejores tropas del enemigo es intentando aislarlas del resto del ejército. Aquí vemos rodear, y después en Stalingrado pues murieron todos los que estaban aquí. Y simplemente eso, otra vez tanques sobre el punto más débil, rompiendo. Y luego, cuando están detrás de las líneas enemigas, pues aprovechando para rodear secciones grandes o secciones peligrosas con mucho potencial, para luego destruirlos a base con el resto del ejército cuando no tengan suministros. Y bueno, esa es la táctica básica de hoy, de militar. Es la táctica en la que se basaron los grandes movimientos de la guerra aquí en el este. Es la táctica en la que se basaba la guerra contra Francia, y es una táctica vital para aprender a jugar a este gran juego. Espero que hayáis aprendido a usar esta táctica. Si necesitáis más ejemplos o tenéis alguna duda sobre este tutorial, no olviden dejar un comentario. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Muy buenas todo el mundo, aquí Leviro, y hoy os traigo el que creo que es el cuarto vídeo de estos tutoriales de Hearts of Iron 3. En este tutorial por fin vamos a empezar con pues las tácticas militares. Vamos a empezar en este vídeo con las tácticas básicas de los ejércitos, empujando el enemigo hacia su terreno. Como voy a demostrar a ver si puedo, con estas flechas, simplemente empujando todos hacia su terreno. Pues si tienes
gran superioridad puedes hacerlo y además ganas el ejército en azul, el ejército enemigo en rojo y la frontera que sigue este río en rojo. Vemos que ellos están fortificados bien por estos extremos y tienen barcos aquí, así que cualquier ataque aquí de mar pues no serviría. Bien, en el Hearts of Iron 3 sabréis que simplemente... Bueno, primero, para el primer ejemplo en el que os voy a explicar lo básico de estas tácticas, y luego os voy a enseñar 3 ejemplos que se usaron de verdad en esta Segunda Guerra Mundial. 2 por parte de los alemanes y 1 por parte de los rusos. Aquí vemos nuestra tierra, y en futuros vídeos haré pues tácticas un poco más complejas quizás. Tácticas marítimas, que también tengo que aprenderlos antes de nada. Y por último, tácticas aéreas, que no son muy complicadas y será un vídeo bastante corto. Y luego supongo que un vídeo que combinará todas estas tácticas.